el asma, especialmente en el adulto mayor. Como les presentaré en los siguientes 40 minutos, pues es una enfermedad que no es nada rara, que a veces cuesta trabajo identificarla, diagnosticarla y ofrecer un tratamiento. Sin embargo, la idea de estas sesiones pues tiene que ver con que las dudas que puedan tener los pacientes en cuanto a diagnóstico, tratamiento o qué son las enfermedades las podamos ir resolviendo. Así que les agradezco mucho la invitación. Entonces, pues para empezar, asma es una enfermedad que es bastante frecuente, que se estima que en nuestro país, que en México, alrededor de 7 millones de mexicanos padecen asma. Y esto no tiene que ver con ningún tipo de edad, es decir, se puede presentar en cualquier momento de la vida. Lo común, estamos acostumbrados a que las personas con asma empiecen siendo asmáticos desde niños y conforme pasa el tiempo, pues continúen con esta enfermedad. Sin embargo, como les presentaré un poco más adelante, no es nada raro que una persona nunca haya sido asmática en la vida y que cuando se es adulto o cuando tenemos más de 65 años, por ejemplo, podamos debutar con esta enfermedad. Entonces, dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, asma es la más frecuente o de las más frecuentes en este país. Además, se compara con otras enfermedades consideradas problemas de salud pública como diabetes o hipertensión. Uno sabe que tener diabetes o la enfermedad es bastante frecuente. Generalmente se habla de alrededor de 14% de las personas en México, de tal manera que 7 millones o 7% de asmáticos en México no es una cifra nada despreciable. ¿Qué cosa es el asma? Asma es una enfermedad heterogénea. Heterogénea quiere decir que no tiene una sola característica. Como el asma es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento de la vida y existen distintos fenotipos de asma. Por ejemplo, se habla del asma de inicio temprano, que es la que sucede cuando uno es niño, o asma de inicio tardío, que es la que sucede más allá de los 40 años. Se habla que hay distintos desencadenantes que provocan los síntomas. No todos los asmáticos son iguales, es decir, algunos tienen exacerbación o desarrollo de síntomas cuando se exponen al frío, algunos alergenos, a cambios de temperatura, cuando toman algunos medicamentos, cuando se exponen a ciertos alergenos como de las mascotas, de los perros, de los gatos. De tal manera que cada asmático es diferente y por eso es que es una enfermedad heterogénea. El asma se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Inflamación quiere decir que llegan elementos celulares, habitualmente unas células que se llaman eosinófilos, para generar inflamación dentro de los bronquios. Y así como pueden ver ustedes en la animación del lado izquierdo, pues es como estos alergenos o estas partículas generan una respuesta dentro del calibre del tubo, de tal manera que en lugar de ser un tubo grande, ahora se hace un tubo chiquito como consecuencia de la inflamación. El tener un tubo reducido de calibre, pues se asocia con tener los síntomas típicos del asma, que son silbidos en el pecho, sensación de falta de aire, tos, o una sensación que se llama opresión torácica, que no es dolor, es una sensación como de que uno quiere meter mucho aire, pero uno siente un peso, una limitación que impide inflar por completo los pulmones. El asma tiene otras características como son la variabilidad en intensidad en el tiempo. Esto quiere decir que el asma o los síntomas del asma varían a lo largo del día. Es normal o es común que los pacientes en la mañanita o al mediodía no perciban tantos síntomas y sí los perciban más en momentos de la noche o en la madrugada. Es típico que las personas que tienen una crisis de asma acudan a los hospitales en la madrugada porque es cuando más inflamación y más obstrucción de los bronquios desarrollan. El asma se puede identificar a través de pruebas sencillas. Una de ellas se llama espirometría. La espirometría es una prueba que consiste en pedirle a las personas que respiren mucho aire, que metan mucho aire y después que soplen lo más fuerte y rápido que puedan, porque la idea es ver si son capaces de soplar, de sacar todo el aire que deberían en el primer segundo. Entonces, si un bronquio está obstruido, le pediremos a una persona que sople lo más fuerte y rápido que pueda, pero no va a ser capaz de sacar todo el aire que debería en ese primer segundo. Además, el asma cursa con algo que se llama hiperreactividad bronquial, que quiere decir que es una respuesta exagerada ante un estímulo broncoconstrictor. Como les decía, hay distintos desencadenantes para los pacientes con asma. Los más típicos son el ejercicio. Una persona puede estar sin síntomas estando en reposo, pero en la medida que empieza a hacer actividades físicas, empieza a tener síntomas respiratorios, o la contaminación es otro. En un país como el nuestro o en la Ciudad de México, por ejemplo, donde vivimos,
pues es común que cuando hay etapas de contingencia los pacientes tengan más síntomas respiratorios y esto se debe a esta respuesta exagerada de los bronquios ante estos estímulos broncoconstrictores. Eh, entonces, el asma pues tiene distintos factores de riesgo para el desarrollo. Los más conocidos son factores genéticos, que no quiere decir que sean hereditarios. No es que una persona, el hijo de una persona asmática 100% vaya a desarrollar asma en algún momento de la vida, pero si se compara al hijo de una persona con asma contra el hijo de una persona no asmática, el hijo de una persona con asma tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Se asocia también con distintos alergenos, se asocia también con la exposición a algunos virus como el virus sincicial respiratorio o el rinovirus humano. Y si además a esto le sumamos la contaminación ambiental, eh, altos niveles de contaminación, o si una persona en algún momento de la vida empieza a fumar, pues el tabaquismo también genera irritación e inflamación de los bronquios que contribuye al desarrollo del asma y al desarrollo de los síntomas. Adicionalmente, la obesidad juega un papel muy importante. Sabemos que en México, pues lamentablemente somos el primer lugar en el mundo de personas que tenemos algún grado de sobrepeso u obesidad, de tal manera que tener obesidad se asocia también con limitación para las actividades físicas, que es uno de los componentes importantes dentro de los síntomas del asma. Entonces, el asma, pues tiene que basarse el diagnóstico en varios aspectos y algunos de ellos son la historia, los síntomas, otros son demostrar la inflamación crónica, la otra es demostrar la obstrucción o la limitación al flujo aéreo a través de una espirometría y finalmente demostrar que una persona tiene esta respuesta exagerada ante los estímulos broncoconstrictores. El asma, el diagnóstico requiere de una evaluación clínica estructurada. Necesitamos nosotros corroborar, los médicos, corroborar que los pacientes tengan estos síntomas compatibles como son sibilancias, tos, disnea o presión torácica que varían en intensidad en el tiempo. Habitualmente requerimos que una persona ya haya tenido cierta historia de estos síntomas, es decir, si una persona se presenta por primera vez con sibilancias o presión torácica, falta de aire, pues ahí no lo podemos diagnosticar con asma, porque hay varias enfermedades que pueden provocar estos mismos síntomas. Sin embargo, si una persona tiene ya historia de que estos síntomas se repiten cada vez que es invierno, cada cambio de estación, cada vez que se exponen a alguna mascota, cada vez que se exponen a algún alergeno, cada vez que hay más contaminación, pues ahí es donde vamos haciendo más probable el diagnóstico de esta enfermedad. Si a esto le sumamos una historia personal o familiar de atopias o de alergias, entonces también esto nos va a ayudar a saber que una persona que tiene componente de asociación de alergias, pues son los que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. No solamente es acerca de la historia, también es importante que los médicos alguna vez en la vida hayamos escuchado en los pacientes que nos reportan que tienen sibilancias, pues que nosotros lo corroboremos por lo menos una vez en el consultorio con el estetoscopio, que es bastante fácil de identificar, y si es posible, hacer estas pruebas de función pulmonar o pruebas de alergia que nos ayuden a identificar que el paciente tiene obstrucción de los bronquios o que tiene un componente de alergia. Asma, como les decía, es una condición variable que tiene que ver con distintos momentos y esto tiene que ver con la variación durante el día. Yo les decía que es más común que los pacientes tengan síntomas durante la noche o en la madrugada, pero también puede haber una variabilidad a lo largo de semanas que puede tener un desarrollo o una exposición en el trabajo. Por ejemplo, los pacientes que tienen exposición en el trabajo a partículas que les provocan síntomas, pues es típico que cuando están trabajando se sienten muy mal, tienen más síntomas. Sin embargo, cuando están en fin de semana o de vacaciones, prácticamente se curan, digamos, entre comillas, porque no están expuestos a estos factores de exposición que les desarrollan los síntomas. También el asma tiene una variación en el tiempo, en meses, por ejemplo, hay ciertos meses que son más difíciles para los pacientes con asma. Lo común, lo típico es los meses en invierno donde polinizan algunos árboles como el fresno. Las personas con asma tienden a tener mayor susceptibilidad a este alergeno y la Ciudad de México, por ejemplo, pues tiene alto contenido de árboles de fresno. También tiene una variación estacional, como les decía, el asma no es igual para todos los pacientes, algunos tienen más síntomas en invierno, pero algunos no, y algunos tienen más síntomas cuando polinizan
ciertas plantas. En primavera es cuando peor les va porque hace calor, porque están polinizando algunas plantas y entonces es cuando más síntomas respiratorios tienen. Entonces, es muy importante que utilicemos esta variabilidad o variación en el tiempo para ayudarnos a hacer el diagnóstico. Como les decía, los síntomas son episódicos, se empeoran en la noche. En algunos aspectos específicos, como en el asma ocupacional, pues los pacientes tienen más síntomas cuando están trabajando, pero disminuyen cuando uno está de descanso. Los desencadenantes están en todos lados, los podemos tener en la casa, los podemos tener en nuestro trabajo, los podemos tener cuando desarrollamos actividades físicas, la contaminación, los pólenes, los virus, el hacer aseo en la casa cuando uno es alérgico a ciertos hongos que están en el polvo, el ácaro del polvo, por ejemplo, pues es muy común que cuando uno hace el aseo, barre y se levanta polvo, pues las personas tienen síntomas respiratorios. Entonces los desencadenantes son variados en cada persona. Entonces el diagnóstico requiere pues que tengamos una historia de síntomas e idealmente tener una prueba de función respiratoria. Identificar también que el principal desencadenante para tener síntomas de asma es el ejercicio. Entonces una persona no puede notar los síntomas en reposo, pero sí es común que cada vez que hace actividades físicas noten que tienen desarrollo de estos síntomas. Entonces, más o menos en resumen de esto que les acabo de decir, pues el asma tiene que ver con inflamación de los bronquios. Esa es la característica más importante de la enfermedad, que los síntomas son producto de la inflamación de los bronquios y que la inflamación va a estar desarrollada por distintos factores como la contaminación, factores ambientales, los antecedentes de alergias, por ejemplo. Esta inflamación se va a asociar con hiperreactividad de la vía aérea, que es la respuesta exagerada de los bronquios ante estos estímulos como contaminación o alergenos, y que esto va a provocar una limitación al flujo aéreo que tiene que ver con la obstrucción de los bronquios. El bronquio, en lugar de ser grandote, se hace chiquito y cuesta trabajo respirar, meter y sacar el aire. Eso es limitación al flujo aéreo. Entonces, todo esto sumado va a dar lugar al desarrollo de los síntomas típicos de asma. Si ustedes me preguntan cómo hacemos entonces diagnóstico de asma, pues si ustedes me dicen cuál es la prueba con la que uno diagnostica asma, por ejemplo, como la tuberculosis, que uno dice esta persona está bajando de peso, tiene mucha sudoración en la noche, está tosiendo todo el tiempo con flemas, tiene fiebre en las noches o tiene síntomas que sugieren que tiene tuberculosis, pues uno lo que hace es analizar las flemas de estas personas y buscar unas bacterias o micobacterias en especial que si uno las ve en el microscopio, pues uno dice, esta persona tiene tuberculosis. En el asma eso no existe. En el asma no hay una prueba especial que diagnostique la enfermedad, de tal manera que tenemos que ser muy cuidadosos en tener los antecedentes, los síntomas. Estudios de laboratorio nos ayudan, por ejemplo, una biometría hemática, que es una prueba muy sencilla de sacar sangre por la vena y mandarla a estudiar y ver si predominan unas células que se llaman eosinófilos, que estas se asocian con el fenotipo o la característica más habitual del asma, que es inflamación eosinofílica. También es importante en los pacientes que puedan desarrollar una prueba de función respiratoria como una espirometría, intentar hacerla en todos aquellos que puedan, porque esta es la que nos va a ayudar a identificar la obstrucción al flujo aéreo. Y también, idealmente, en el contexto clínico adecuado, si es posible hacerla, hacer una prueba de reto que se llama hiperreactividad bronquial, que es exponer a una persona que se sospecha que tiene cierta respuesta ante un estímulo broncoconstrictor, ponerle a inhalar una partícula que se sabe que va a generar irritación de los bronquios o broncoconstricción, de tal manera que si se presenta la broncoconstricción, pues se demuestra lo que es hiperreactividad bronquial. Una persona que se expone a estos factores de irritación, pero que no desarrolla broncoespasmo, pues es una persona en la que se puede descartar razonablemente el asma. En el adulto mayor tenemos ciertos componentes o ciertas características que hacen un poco difícil el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos que eh, podemos tener dos tipos de asma que se presenten en el adulto mayor. Aquellos asmáticos que desarrollan o debutan asma después de los 65 años y aquellos asmáticos que ya fueron asmáticos toda la vida, pero que los síntomas se les exacerban cuando pasan de los 65 años. Entonces, algunas características que tenemos con respecto a estos pacientes es que la función pulmonar habitualmente en aquellos que debutan siendo asmáticos en la edad adulta, pues tienen una mejor función pulmonar. En aquellos otros pacientes, o la gravedad de los pacientes
de presentación tardía, los que debutan siendo asmáticos de adultos, pues la gravedad puede ser muy variable y dependerá mucho del tipo de inflamación que puedan tener. El tipo de asma más frecuente en la edad adulta, pues es también variable. No solamente son los eosinófilos, también hay otro tipo de células que pueden estar presentes y generar esta inflamación de los bronquios. Habitualmente, cuando uno debuta siendo asmático de adulto, generalmente no se asocia con alergias, tampoco hay una historia familiar de asma o de alergias o de atopias, y sí hay un componente predominante como es la obesidad y el uso del tabaco. Sabemos que uno es más frecuente que un adulto, obviamente, haya fumado en algún momento de la vida, de tal manera pues, que esto puede contribuir al desarrollo de la inflamación de los bronquios. Los retos que pueden suceder en estos pacientes adultos mayores con asma, pues tiene que ver con varios aspectos. Algunos de ellos son farmacológicos, que tiene que ver que en la medida que uno avanza en edad, pues a veces cuesta más trabajo utilizar ciertos dispositivos. Uno requiere de cierta capacitación o entrenamiento por parte de nosotros los médicos cada vez que les vamos a decir tiene que usar este medicamento que es un spray, pues tenemos que enseñarles cómo se usan estos medicamentos para que uno sea capaz de inhalarlos de manera correcta, porque es bastante frecuente que los pacientes no estén bien controlados porque no sabemos cómo utilizar un spray, un aerosol o estos dispositivos de polvo seco. Entonces es muy importante que tengamos ciertos talleres o en el consultorio con los médicos preguntemos siempre cómo se usa cada medicamento para que no tengamos errores en cuanto a la aplicación. Son comunes también las interacciones con otros medicamentos. Todos, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos teniendo mayor edad, tenemos riesgo de desarrollar otras enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, artritis, enfermedades del corazón, muchas enfermedades que requieren que tomemos varios medicamentos. Entonces, a veces pasa que uno toma un medicamento para la presión arterial, pero se sabe que esos medicamentos, algunos pueden provocar, por ejemplo, más tos, y entonces uno no sabe si la tos es debido al medicamento que usamos para la presión o la tos es debida a que uno tiene una enfermedad de los bronquios, como es el asma. Entonces necesitamos tener nosotros los médicos mucha vigilancia en cuanto a las interacciones entre todos los medicamentos que los pacientes usan. Y es muy importante esto que ustedes hacen todo el tiempo, que es que tienen la lista, que cada vez que vienen a la consulta traen la lista de los medicamentos que usan para cualquier situación. De esa manera nosotros corroboramos si lo que vamos a prescribir tiene alguna interacción con estos medicamentos que ya usan previamente. Los medicamentos tienen todos, incrementan el riesgo de efectos secundarios, algunos de ellos, por ejemplo, de los que se usan más comúnmente para el asma, que se llaman broncodilatadores, tienen como efecto secundario que aceleran transitoriamente el corazón. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque alguna persona que ya tenga un antecedente de tener taquicardia por alguna enfermedad del corazón, pues si le sumamos o si le aceleramos todavía más el corazón, pues podemos desarrollarle síntomas que sean bastante molestos. También puede pasar que haya pérdida de eficacia de ciertos medicamentos conforme ha pasado mucho tiempo que venimos utilizando los medicamentos. En algunos de ellos, en algunos casos puede ser que ya no sean tan efectivos como al principio. Y otro reto farmacológico es que actualmente existen para el tratamiento del asma nuevos medicamentos altamente efectivos que se utilizan para aquellos pacientes que cuesta trabajo controlarlos del asma, que se llaman asma grave o asma severa. Entonces, los pacientes con asma grave están con la dosis máxima de los medicamentos, están con varios medicamentos para tratar de controlar la inflamación de los bronquios y a pesar de eso no están controlados. Existen medicamentos biológicos nuevos que se llaman anticuerpos monoclonales que ayudan a estas personas que tienen asma grave a controlar la enfermedad. Sin embargo, pues cuando se prueban estos medicamentos biológicos nuevos, generalmente se prueban en personas que no sobrepasan cierta edad. Habitualmente los estudios de los ensayos clínicos controlados o los estudios donde se prueban estos medicamentos ponen cierto límite de edad. Dicen, necesitamos nada más incluir o meter pacientes o probar el tratamiento en pacientes que tengan de 18 a 60 años, por ejemplo. Y entonces los que son más jóvenes no sabemos cómo les podría ir con estos medicamentos o los que pasan de 60 años, pues tampoco sabemos cómo les podría ir si utilizáramos estos medicamentos. Esto tiene que ver por la limitación en estos ensayos clínicos controlados. Otro aspecto importante son las comorbilidades. Entonces sabemos que es frecuente tener varias enfermedades asociadas. Si una persona
Nunca fue asmática, pero empezó a fumar y tuvo un índice tabáquico alto, fumaba más de 20 cigarros al día, por ejemplo, pues puede desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bastante frecuente, que cursa o que tiene síntomas similares a los de los pacientes con asma y puede ser que después desarrolle asma también. Entonces es frecuente tener dos enfermedades que cursan con los mismos síntomas al mismo tiempo. Hay personas que es como producto de la edad que podemos tener alguna alteración cognitiva. Conforme avanzamos en edad podemos tener cierta pérdida de memoria, cierta pérdida de capacidades cognitivas, de tal manera que cuesta más trabajo desde cómo utilizar los medicamentos hasta que se le olviden a uno a qué hora usar los medicamentos. Entonces todo esto tiene que ver con no tener un buen control de la enfermedad. El uso del tabaco, que ya lo platicamos, y la obesidad también. Otros aspectos son los fisiológicos, como es que pues todas las personas, conforme pasamos de edad, conforme avanzamos en edad, vamos perdiendo cierta capacidad de función de los pulmones. Eso es normal, eso nos pasa a todos. Se sabe que después de que cumplimos 40 años, cada año que pasa, en promedio, una persona sana va perdiendo 30 mililitros por año de función pulmonar. Entonces, eso es normal, porque si no, uno nunca se moriría de nada. O sea, es normal que el cuerpo, conforme pasa el tiempo, pues vaya perdiendo capacidades y en la función respiratoria se sabe que uno va perdiendo capacidad tanto para inflar los pulmones como para poder sacar el aire con fuerza. Eso es la obstrucción fija al flujo aéreo que uno puede ir desarrollando como consecuencia de la edad. También se habla de una enfermedad de la vía aérea pequeña, se habla del enfisema senil. Hay personas que no tienen ninguna enfermedad respiratoria, sin embargo, cuando se hacen estudios de rayos X de tomografías por alguna otra situación, se ve que tienen cierta cantidad de enfisema, que el enfisema es común tenerlo cuando uno fuma mucho o cuando uno tiene EPOC. Sin embargo, por la edad también es posible tener un pequeño porcentaje de enfisema que es en cierta forma normal, pero que también contribuye cuando uno tiene síntomas o enfermedades como asma o como EPOC, pues este enfisema normal o natural contribuye a tener empeoramiento de la función pulmonar. También pasa que los pacientes tienen alteración en la sensación de falta de aire y esto aplica tanto para decir, uno hace una espirometría, está muy obstruido, tiene muy baja función pulmonar, pero uno le pregunta a los pacientes cómo se sienten en síntomas y dicen, yo me siento muy bien, nunca tengo síntomas, nunca me falta el aire, nunca estoy tosiendo, no escucho sibilancias, entonces puede haber una percepción alterada de la sensación de falta de aire. O al revés, una persona puede tener una espirometría espectacular, la más normal posible, pero el paciente puede quejarse de sensación de falta de aire. Entonces, puede haber, y esto puede ser producto también de una alteración en la percepción de los síntomas o de la sensación de falta de aire, que uno no pueda correlacionar los síntomas con la función pulmonar. También se sabe que conforme uno avanza en edad, tiene incremento en la susceptibilidad a tener infecciones y sobre todo respiratorias y que van asociadas también sobre todo con alteración en la función pulmonar. Entonces, dentro de las pruebas que utilizamos para el asma, la más común es la espirometría, pero seguramente que si yo les pregunto si ustedes conocen una espirometría o si consideran que es importante hacer una espirometría para el diagnóstico del asma, pues la verdad es que les resultará incierto. Algunos dirán que no es necesario, algunos dirán pues que a lo mejor sí, pero que no la ven tan necesaria. Pero si yo les pregunto para diagnosticar diabetes, cuando algún médico les dice usted tiene diabetes, pues no es porque el médico lo diga, es porque le hizo una prueba en la sangre para ver el nivel del azúcar y de acuerdo a ese resultado, pues diagnostican la enfermedad o no. Y ustedes se quedan o los pacientes se quedan muy tranquilos sabiendo que hay una prueba objetiva donde dice que uno tiene el azúcar elevada, de tal manera que uno puede utilizar con confianza estos medicamentos que a uno le recomiendan. Es muy común que en muchos lados el asma no se diagnostique con una espirometría y solamente porque el paciente dice que alguna vez en la vida tuvo silbiditos en el pecho. Entonces, eso es bastante común. Sin embargo, para hacer más objetivo el diagnóstico, requerimos de una prueba como una espirometría, porque si yo les dijera, le voy a poner insulina sin haberle hecho una prueba, pues ustedes dirían, este doctor está loco, ¿cómo sabe que necesito insulina si no me he hecho una prueba para saber que tengo esta enfermedad? Más o menos eso aplica para el diagnóstico de asma. Generalmente hay que hacer una prueba en los pacientes que tienen capacidad para hacerla y están en condiciones de hacerla para tratar de hacer objetivo el diagnóstico de esta enfermedad.
También es importante conocer que las pruebas no son exactas y tienen cierta variabilidad conforme pasa el tiempo. No es lo mismo que yo diga el diagnóstico de diabetes es cuando uno tiene más de 126 de azúcar en la sangre y eso aplica para cualquier persona desde que tienen 20 años hasta que tienen 80 años. Eso no aplica en función pulmonar o en las espirometrías. Por lo que les decía, conforme pasa el tiempo, la función pulmonar de las personas nos va bajando de tal manera que yo no me puedo comparar si tengo 80 años contra uno que tiene 20. El que tiene 20 obviamente va a tener mejor función pulmonar que los que tienen 80. Entonces, hay ya algunos valores establecidos tanto para hombres como mujeres, dependiendo de cada década de la vida, y así se puede hacer un poquito más exacto el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, las metas en el tratamiento del asma tienen que ver con tres aspectos. El más importante para los pacientes es el alivio y control de los síntomas. Si el paciente viene al consultorio porque tiene tos, le silba el pecho, le falta el aire, pues su tratamiento más importante tendrá que ver con que uno le quite estos síntomas respiratorios. Sin embargo, es muy importante tratar de conocer qué es lo que está provocando los síntomas y va muy asociado con la función pulmonar, de tal manera que es muy importante también tratar de mantener una mejor función pulmonar, porque en la medida que la función pulmonar sea mejor, uno tiene menos riesgo de síntomas y uno tiene menos riesgo de desarrollar crisis o exacerbaciones. Y finalmente, pues estas exacerbaciones son las que hay que tratar porque una exacerbación de asma puede provocar la muerte de una persona. Hoy, en este momento, en 2023, es inaceptable que una persona muera por una exacerbación de asma, dado que tenemos forma de tratarlo. Si bien no se cura, tenemos forma de tratarla con medicamentos que son muy efectivos, de tal manera que una persona no tendría que llegar a este grado de gravedad. Siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios que sean mínimos. Y como les decía, para el control de síntomas tenemos distintos medicamentos que generalmente son los broncodilatadores para reducir la función pulmonar. Habitualmente utilizamos los antiinflamatorios y pues también es importante recordar que las metas hay que discutirlas entre los pacientes y los médicos, dado que pueden ser diferentes para ellos y que todos los pacientes, absolutamente todos, aun cuando tienen muy pocos síntomas, pueden tener exacerbaciones graves si se exponen a algún virus, al COVID, a la influenza o cualquier otro virus. Si no están usando tratamiento para el asma, que son los antiinflamatorios, tienen riesgo de tener una exacerbación grave que los lleve al hospital, que los lleve a una visita no programada al consultorio o que tengan que utilizar medicamentos que generalmente usamos para exacerbaciones graves como son los esteroides sistémicos, la prednisona, el meticorten, la dexametasona, la metilprednisolona son medicamentos que son altamente efectivos para controlar la inflamación, pero que tienen muchos efectos secundarios y que idealmente uno no debería utilizarlos, excepto que tenga una exacerbación grave que ponga en peligro la vida. El tratamiento no farmacológico del asma tiene que ver con varios aspectos bastante lógicos, como son evitar el tabaquismo, tratar de evitar la contaminación o no salir en esos momentos donde hay mal clima o contingencia. Cuando se sabe que uno es alérgico a ciertas mascotas, pues tratar de no tener exposición a esas mascotas, tratar de tener lugares ventilados, pues si uno trabaja en un lugar donde uno sabe que en ese trabajo hay polvos o partículas que a uno le generan síntomas, pues obviamente tratar de evitarlos, eso no siempre es posible, uno no siempre puede decidir en qué trabajar, entonces pues ahí, si uno tiene que trabajar en esos lugares donde se sabe que uno puede desarrollar síntomas, es muy importante que utilicemos cubrebocas de los que se denominan de alta eficiencia, de los que filtran partículas en mayor porcentaje de tal manera que uno tenga menor exposición a estos sensibilizantes. Las vacunaciones son muy importantes para evitar exacerbaciones. En el momento actual disponemos de vacuna contra influenza que se le aplica a todas las personas cada año. COVID, pues en este país pues dependemos de las campañas que aplica el gobierno, pero es muy importante que nos las apliquemos cada vez que haya cierta campaña. Y neumococo, que es la vacuna contra la bacteria más común que produce neumonías en invierno, que se llama neumococo. Entonces, para tratar de evitar exacerbaciones por infecciones, siempre es recomendable vacunarse.
Bueno, entonces el asma, pues es un proceso inflamatorio. Lo que quiero decirles con esta animación es que el asma, la característica más importante es que hay inflamación que genera que el bronquio, en lugar de estar bien abierto, se obstruya porque se genera moco, porque se genera crecimiento del músculo que rodea los bronquios. Entonces, el asma, la característica más importante es la inflamación. Esto es muy importante que lo sepan porque así pueden saber cuál es el tratamiento más importante del asma. Así, la característica del asma es la inflamación, el tratamiento más importante son los antiinflamatorios. Y entonces los antiinflamatorios que se utilizan en el asma, los altamente efectivos, los que se asocian con menos efectos secundarios, los que han demostrado que mejoran la función pulmonar, que evitan la aparición de exacerbaciones con el tiempo, que mejoran la función pulmonar, se llaman corticosteroides inhalados. No son los sistémicos, los tomados, los inyectados, los que uno se pone en la vena o intramuscular, no, son los que uno inhala a través de los dispositivos. Entonces, estos se llaman la piedra angular en el tratamiento del asma, que quiere decir que todos los asmáticos que tengan o todas las personas que tengan diagnóstico de asma tienen que tener un corticoide inhalado. Empezamos de ahí el tratamiento. Si una persona no está controlada con los corticosteroides inhalados, pues les vamos sumando estos que se llaman segundos controladores. Los segundos controladores, los más frecuentes, se llaman LABAs o beta-2 agonistas de acción prolongada, que son broncodilatadores, que no desinflaman, sino que ayudan a abrir un poco el músculo, quitando un poco el broncoespasmo. El espasmo quiere decir que el músculo se aprieta y entonces hace más chiquito el calibre del bronquio. Los beta-2 agonistas de acción prolongada o broncodilatadores lo que hacen es relajar a ese músculo para que no esté tan apretado y así se pueda abrir un poco el bronquio. Existen otros segundos controladores que se llaman antimuscarínicos o anticolinérgicos de acción prolongada, que también son broncodilatadores, pero que actúan por un mecanismo diferente a los beta-2 agonistas. También los utilizamos especialmente en aquellos pacientes que tienen asma o que tienen EPOC y que además tienen como característica que producen muchas flemas, mucho moco. Los lamas o antimuscarínicos ayudan a que no se produzca tanta flema o tanto moco. Tenemos otros medicamentos que son terceros controladores que no son tan importantes como los tres primeros que les acabo de presentar. Y finalmente tenemos combinaciones entre ellos. Uno puede hacer combinaciones de corticosteroide inhalado más un LABA más un LAMA en aquellos pacientes que no se controlan bien y que requieren esta alta intensidad de tratamiento. Finalmente tenemos a los corticosteroides sistémicos que solo los usamos en crisis graves, cuando está en peligro la vida o cuando está en riesgo el desarrollo de más complicaciones, o los medicamentos nuevos que les hablaba, los anticuerpos monoclonales que solamente se utilizan cuando un paciente tiene un tipo de asma que se llama grave. Los efectos de los corticosteroides inhalados o antiinflamatorios, pues como les decía antes, mejoran la función pulmonar, reducen los síntomas, reducen las exacerbaciones, disminuyen el tener que usar frecuentemente los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas, que son los broncodilatadores, tienen como efecto secundario que pueden acelerar transitoriamente el corazón. Entonces, entre menos los usemos, menos temblor también en las manos, nos puede ayudar a no tener estos efectos secundarios. Va a mejorar, los esteroides inhalados mejoran la hiperreactividad bronquial, reducen el número de internamientos y por lo tanto reducen o disminuyen la mortalidad. El tratamiento farmacológico del asma tiene que ver con un tratamiento que le llaman escalonado o por pasos. Yo no puedo, si estoy conociendo a un paciente que tiene asma y que tiene pocos síntomas, no puedo empezar su tratamiento en esto que es un paso 5, que es la máxima intensidad de tratamiento. Lo que tengo que hacer en este paciente que estoy recién conociendo y que tiene pocos síntomas es ir con un tratamiento que vaya escalonado, tratando de utilizar la menor cantidad de medicamentos a la menor dosis posible y que el paciente se mantenga controlado. Aquí, en este esquema, hay dos rutas alternativas o dos rutas que se utilizan. La que uno prefiera, la que el médico prefiera es la que va a utilizar. Sin embargo, lo que quiero que vean es que en negritas pongo que en todos los pasos del tratamiento existen o están estos que se llaman CI, que son corticosteroides inhalados, que les decía, es lo más importante en el tratamiento del asma. Todos los pacientes que tienen asma tienen que tener un corticosteroide inhalado por lo menos. Si no están controlados, les vamos sumando y vamos subiendo de escalón, de tal manera que los podamos alcanzar en el tratamiento, disminuyendo los síntomas en cualquier escalón. Entonces, esto es
Muy importante porque, como les digo, necesitamos ir tratamiento de menos a más, no de más a menos. Entonces, viene otro concepto que es la medicina personalizada, que no todos los pacientes son iguales. Yo no le puedo decir, usted tiene asma a este paciente que tiene 40 años y darle el mismo tratamiento a este paciente que tiene 80 años. No, porque entran en juego las comorbilidades, cómo está la función pulmonar, las capacidades, las habilidades para utilizar los medicamentos, cómo activar los dispositivos. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que cada paciente es diferente como para tratar de hacerle un tratamiento que vaya acorde a lo que el paciente necesita o cómo puede utilizar los medicamentos. Entonces hay muchos tipos de medicamentos o de dispositivos de inhalación. Algunos son aerosoles, spray, que se llaman inhaladores de dosis medida. Algunos se llaman de polvo seco, que no es que activen, que no disparan un aerosol, sino que uno mismo, con la fuerza de la inspiración, tiene que generar el aerosol al aspirar un polvito que está contenido en estos dispositivos. Entonces, también están otros dispositivos como son las nebulizaciones, los nebulizadores que no se recomiendan para todos los pacientes, excepto que tengamos una poca coordinación, pobre coordinación, o que no sepamos bien cómo utilizar los medicamentos de polvo seco o los inhaladores de dosis medida, de tal manera que las nebulizaciones siempre va a ser lo más fácil. Alguien nos prepara la nebulización, ponemos una ampolleta del medicamento, la diluimos con una solución salina, prendemos el nebulizador y ya nos quedamos 10 minutos aspirando esos medicamentos. Es lo más sencillo, pero no es lo más barato, no es lo más cómodo, porque si uno sabe utilizar bien cualquiera de estos otros dispositivos, pues uno inhala su dosis en un minuto, no tiene que quedarse 10 minutos conectado a los nebulizadores. Pero se utilizan si uno tiene una crisis grave o si uno ya no tiene tanta fuerza para hacer la inspiración de tal manera que uno ya no puede generar el aerosol a partir de estos polvitos o uno no tiene una buena sincronía en el momento de aplicar el aerosol, que salga el disparo y hacer la respiración. Eso a veces cuesta trabajo. También ayudan estos dispositivos que se llaman cámaras espaciadoras o aerochambers, que si ustedes me preguntan, ¿esto sirve? Esto sirve muchísimo. Yo a la mayoría de los pacientes, para que no tengan dificultades en cuanto a la coordinación en cómo disparar el medicamento o que no tengan la fuerza para generar el aerosol, para inhalar el polvo seco, pues esto es lo más fácil porque con esto yo me aseguro que el paciente utiliza bien el dispositivo. Lo único que uno tiene que hacer cuando usa estos dispositivos es conectar el aerosol en uno de los extremos de la camarita y luego ponerse la mascarilla en la cara, aplicar un disparo de aerosol, respirar 6 veces normales, respiraciones tranquilas, no con fuerza, no dejar de respirar, no hacer una pausa inspiratoria, no, meter y sacar el aire 6 veces de manera continua y de esa manera aseguramos que haya mejor depósito del medicamento en los pulmones, que no se nos quede mucho de ese polvito, de ese aerosol en la boca que después puede generar efectos secundarios como es que haya un honguito en la lengua que se llama cándida y esto evita tener que estar sincronizando el momento del disparo con la aplicación. Aquí como van a ver, pues estos dispositivos es solamente el chiste es que a uno le expliquen cómo utilizarlos. Esto es muy fácil de hacer. Un niño puede hacer las inhalaciones, entonces solamente tiene que ver la correcta utilización de los dispositivos con que alguien nos explique cómo se tienen que usar los medicamentos, cuál es la fuerza que tengo que aplicar y es muy sencillo. Entonces, si un niño de 5 años lo puede hacer, pues muchas personas lo podremos hacer, a menos que tengamos alguna o algún problema físico que no nos permita coordinar, dar la vuelta, pues ahí necesitaremos ayuda de otras personas, pero siempre encontraremos una forma, una solución para poder usar bien los medicamentos. Este es un ejemplo de cómo no se usan los medicamentos. Esto es una escena muy conocida. Pueden ver ustedes a esta persona cómo inhala el medicamento y no se queda sin respirar como el niño que guardaba la respiración y contaba 10 segundos. Esta persona se ponía el aerosol en la boca de tal manera pues que como si ustedes conocen a esta persona, pues seguramente sabrán que no le fue bien en el tiempo porque no usaba bien sus inhaladores. A lo mejor si hubiera estado mejor controlado de su asma, habría tenido otro desenlace. Entonces, como conclusiones, pues asma es una enfermedad bastante frecuente, no es nada rara.
requiere que pues, estemos familiarizados con que necesitamos ser muy cuidadosos en la historia, preguntar las alergias, los antecedentes, que los síntomas sean compatibles, que tengan esa variación en el tiempo. Idealmente que hagamos pruebas objetivas como una espirometría, una biometría hemática, que es la prueba de sangre más sencilla que hay, como para tratar de saber qué tipo de asma puede tener el paciente, saber que la edad tiene un efecto sobre la función pulmonar que necesitamos tomar en cuenta sobre todo para efectos de diagnóstico. Como les decía, no vamos a utilizar el mismo criterio para una persona de 20 años contra una persona de 80 años y el tratamiento tiene que ser personalizado, basado en las necesidades, capacidades, habilidades de cada paciente. Yo con esto termino, les agradezco mucho su atención, la invitación y pues con mucho gusto de recibir cualquier pregunta o comentario.